Vamos a iniciar con el tema 4.4, que es el diagrama causa-efecto, que es de Ishikawa, que por su autor, Kaoru Ishikawa, se le da el nombre. Este tiene como propósito representar en forma gráfica la relación existente entre algún efecto y el conjunto de factores causales que intervienen o ejercen alguna influencia en determinada característica de calidad. Estos diagramas son utilizados por la gran facilidad para ubicar o agrupar infinidad de causas que puede tener relación con una determinada característica. ¿Cómo se hace un diagrama causa-efecto? ¿Sí? Lo primero que debemos de tener o plantear, pues, es el problema. ¿Sí? El problema que sería el efecto. En base a ese problema, pues, tenemos que determinar cuáles son las causas. Estas causas se representan, ¿sí?, en la forma de un pescado, ¿sí?, del esqueleto de un pescado, donde hay espinas que son medianas y hay otras espinas que son pequeñas. En las espinas medianas se representan las causas y en las pequeñas se representan las subcausas. ¿Sí? ¿Qué ventajas y desventajas tiene este diagrama? Las ventajas son, nos obliga a preparar un diagrama de flujo de proceso. Se pueden llegar a descubrir otros problemas no considerados inicialmente. ¿Sí? Entonces, sí, muchas veces pensamos por qué sucedió algo o por qué, no sé, nuestra obra, por qué no terminamos a tiempo. Ese pudiera ser el problema, para que en las próximas obras no nos suceda. Ese sería el problema a ver. Pero vamos a ver qué causas fueron las que causaron esto. Las causas y subcausas. Y podemos muchas veces descubrir otros problemas que ni siquiera habíamos contemplado. La otra ventaja es permite que las personas que desconocen el proceso se familiaricen con él. Sí, es un diagrama bastante simple de hacer. ¿Cuáles son las desventajas? Es fácil no detectar causas potenciales, puesto que la gente está muy familiarizada con el proceso, pues haciéndose normal. Sí, entonces pudieras verlo como algo simple que pudiera ser potencial. Es difícil usarlo por mucho tiempo, sobre todo en procesos complejos. Algunas causas potenciales pueden aparecer muchas veces. Entonces son causas y, ventajas y desventajas. Diagrama causa-efecto nos dice nuevamente qué es. Pues eso es un método gráfico, como ya habíamos visto, que relaciona un problema o efecto con los factores o causas que probablemente lo generan. Tiene mucha importancia este diagrama y radica en que se obliga a buscar diferentes causas que afectan a problemas. ¿Sí? Evite el error de buscar de manera directa las soluciones sin cuestionar cuáles fueron las verdaderas causas. Este es Ishikawa. ¿Sí? Él que hizo muchas cosas, ¿no? Pero mostró, además de la importancia de calidad, se enfocó en la calidad, ¿sí?, en la búsqueda de mejorar niveles de productividad y de motivación por el trabajo a niveles de operario y supervisor. Sí, entonces, como ven, se refiere a calidad y nosotros pues también tenemos sistemas de calidad. Y pues una forma de, permítanme, una forma de pues, poder tener una buena calidad, pues es no cometiendo esos mismos errores pasados. ¿De acuerdo? Entonces, es lo que buscamos. Y nosotros comúnmente en la construcción, pues muchas veces o siempre tenemos circunstancias diferentes porque tenemos no una obra tipo, sino tenemos una obra diferente en cada lugar. Entonces se nos presentan diferentes problemas, ¿sí? Diferentes problemas como el clima del lugar, la gente del lugar, ¿sí? Las costumbres de esa gente de ese lugar.
¿sí? Condiciones geográficas del lugar. Entonces, todas son diferentes. Entonces, ahí pudiera a nosotros complicársenos un poco. Sí, detectar y poder solventar esos problemas, pues, en otra obra. Este es un ejemplo. Aquí nos habla del constante deterioro de los pavimentos, ¿sí? O deficiente estado de conservación, más bien. Dejen desactivar el audio ya. Entonces, nuevamente, el constante deterioro y deficiente estado de conservación de los pavimentos. Conservación de los pavimentos. ¿Por qué? Este sería el problema. Ahora, ¿por qué las causas y subcausas? Vean cuál es una causa. La causa es el proceso constructivo. ¿Cuáles podrían ser las subcausas de este proceso constructivo? Que se usan materiales inadecuados, pocos controles de calidad, lentitud en la construcción, deficiente apoyo logístico, entre otros. ¿Sí? Supervisión escasa. ¿Cuáles son las subcausas de estudios técnicos? Deficientes estudios de suelos y drenaje, escaso presupuesto para los estudios, expedientes técnicos incompletos, ¿sí? Aquí otro ejemplo dice del gobierno local, y en este caso serían las dependencias. Estas dependencias, pues, también tienen ahí sus subcausas, ¿verdad? Estas podrían ser deficientes procesos de adjudicación de obras que, pues, no se las dan realmente a las empresas que sí trabajan, ¿verdad? Muchas veces estas obras se le dan, pues a empresas por ser amigos de. Entonces, no se adjudican de forma correcta. Inadecuados mantenimientos y rehabilitaciones, deficiente priorización en el estado asfaltado de las calles. Otra, la rotura del pavimento. Esta es otra causa y estas son subcausas. Nuevas instalaciones de agua y drenaje, sí, porque regularmente cuando ya está el pavimento, pues hacen la rotura para meter instalaciones. Colapso de redes, de alcantarillado, nuevas instalaciones subterráneas. Entonces, como vemos, este es el efecto y estas son las causas y subcausas. Aquí nos ponen otro ejemplo. Sí, en este caso es de la variabilidad de dimensión, en la dimensión de una pieza. Sí, entonces está más enfocado a lo que es mecánica. Y aquí nos pone, esa sería la variabilidad de la dimensión de una pieza. Se puede deber ¿a qué? A la maquinaria, a la mano de obra, a los materiales o al método utilizado, ¿sí? Para elaborar esa pieza. Entonces, y chequen cómo están las subcausas. ¿Sí? De la maquinaria, por ejemplo, pues nos da la causa principal o subcausa principal, que sería la herramienta. ¿Sí? Y unas espinas más pequeñas nos están representando aquí las subcausas de esta herramienta. ¿Sí? Que tiene abrasión o tiene deformación. Y esta maquinaria, pues su mantenimiento, a veces no tienen un mantenimiento adecuado. Entonces, se enfoca a la maquinaria. Se enfoca a la mano de obra. En la mano de obra, chequen, la primer subcausa es salud y esta está dividida en que tiene una fatiga y pues tiene una enfermedad. La habilidad de la mano de obra y la moral, que en este caso sería concentración. Los materiales, aquí habla mucho de lo que es la calidad, ¿sí? De cómo se almacenan y cómo se componen. La forma, pues el diámetro. El método, ajuste, velocidad y la puesta en punto. A punto, ¿sí? Entonces, les digo, aquí nos habla de otro ejemplo. ¿Qué ejemplo podríamos poner nosotros? Pues, no sé, tal vez de
de una obra, el por qué no se terminó a tiempo. Podríamos decir que se planeó, podríamos poner aquí la planeación. ¿Sí? Podemos poner que no se contemplaron en una subcausa, pues los tiempos de forma correcta, por error, por omisión. Entonces, así pudiéramos hacer un diagrama de las diferentes causas y subcausas del por qué no se terminó esa obra en tiempo. O otro ejemplo pudiera ser por qué hubo variaciones en el contrato. ¿Sí? Pudiéramos decir que, pues, el presupuesto o el proyecto, la subcausa sería el proyecto. Deficientes estudios de suelo o no suficientes por falta de presupuesto. ¿Sí? Error al hacer los catálogos. Entonces ya podríamos estructurar pues otro diagrama de Ishikawa. ¿Sí? Entonces son efectivos estos diagramas para ver causas y efectos. Si no tienen alguna pregunta, pasamos al siguiente tema. ¿Nada? El siguiente tema es el 4, este fue el 4.4, diagrama de Ishikawa. 4.3, que fue curva S, también ya lo vimos, y el tema 4.1, que vimos la clase anterior. Solamente nos falta ver el 4.2, que como les decía, lo dejé al final porque es el más extenso. ¿Sí? Es el más extenso y es donde vienen las técnicas de programación. Bien. ¿Cuál será el objetivo de esta programación? Diferenciar los conceptos generales sobre planteamiento, programación y control de obras. Entonces es la planeación, la programación y el control de obras. Son tres técnicas para programar, que es diagrama de barras, PERT y CPM. ¿Qué es la programación? La programación es elaboración de tablas y gráficos. Bien. Es que les desactivo sus micrófonos para que no se escuche. Es la elaboración de tablas y gráficos en los que se muestran los tiempos de duración. Sí, chequen, son tablas y gráficos. Estas tablas pudieran ser las barras que en otras clases ya habíamos visto. ¿Sí? Es a través de barras o gráficos como pudieran ser flechas, círculos, triángulos, rectángulos, diferentes formas que arman redes. Y ahí en esas tablas o gráficos se muestran duraciones, donde hay fechas de inicio y fechas de término de cada una de las actividades que forman el proyecto. Y estas, siempre al hacer un programa, estas deben de estar en armonía con los recursos disponibles. ¿Sí? ¿A qué se refiere? Pues que si yo tengo disponible un recurso, no al inicio de la obra, sino a mediados de obra, pues es mejor poner o planear o programar, planear y programar esa actividad en el tiempo en el que yo voy a tener ese recurso. ¿Sí? Entonces, muchas veces por eso no se cumplen con los programas, porque no se tienen los recursos pues al inicio de la obra. Entonces, debe estar en armonía con los recursos disponibles. O, por ejemplo, una maquinaria, programar todas las actividades en un tiempo donde vaya yo a usarla y no esté parada la máquina. O sea, vamos a decir, si yo voy a usar 5 días en una actividad, voy a procurar que la siguiente actividad en los siguientes días, pero que no tenga yo descansando mi máquina.
La uso 5 días, la descanso un mes y luego vuelvo a usar otros 5 días. Entonces, si yo la tengo rentada, pues lo que voy a hacer es priorizar todos los trabajos que se tengan que hacer con ese equipo. ¿Sí? Y entonces ponerlos en los tiempos donde se va a usar. A eso se refiere con armonía con los recursos. Control y evaluación. Aquí, ¿qué es controlar y evaluar? Ya habíamos hablado un poco sobre el control. ¿Sí? Aquí lo que vamos a hacer es determinar, de acuerdo a parámetros comparativos, en cuanto a lo planeado y lo real. ¿Sí? Vamos a hacer comparaciones de lo que estaba planeado y lo que se está ejecutando en realidad. Ahí hacer una comparativa. Esto nos va a facilitar la corrección de posibles desviaciones. Vamos a suponer que al principio estoy atrasado en lo que yo había planeado en mis trabajos. Pues tengo que implementar algo para poder corregir eso. ¿Sí? Para eso sirve el control y evaluación, para poder darnos cuenta en qué momento pues estamos muy atrasados, estamos no cumpliendo con las metas. Corregir, ¿sí? Y regresar pues al plan. Entonces ahí vamos a optimizar. La planificación gráfica de un proyecto se puede desarrollar mediante 2 métodos muy utilizados en la actualidad. El primero ya habíamos hablado, que es diagrama de Gantt. El segundo es una combinación PERT-CPM, ¿sí? Que ya habíamos hablado de esos dos en el punto anterior. Pero en una combinación. ¿Qué es el diagrama de barras o Gantt? Vamos a ir viendo uno por uno. El primer método o técnica. Diagrama de barras o Gantt es un diagrama el cual está representado en un plano cartesiano de 2 variables. Actividades o partidas que está en el eje de las Y's y las duraciones o tiempos que está en el eje de las X. ¿Sí? Actividades en el Y, en las X los tiempos. ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas? Estas ventajas nos ayudan demasiado como constructores. ¿Sí? Es una técnica muy simple. Dice, nos da una idea clara de cómo planear y programar y controlar además procesos productivos en forma rápida y sencilla. Esta es la mayor ventaja por la que nosotros los constructores utilizamos esta técnica, porque podemos manejar recursos dentro de ella. Podemos manejar costos, cantidades y porcentajes. Estos porcentajes nos van a dar los avances físicos financieros de la obra. Entonces, al poder visualizar montos, al poder visualizar avances físicos, pues esto nos va a ayudar a poder controlar, ¿sí? A poder controlar la obra y checar si estamos de acuerdo a lo que planeamos o nos estamos desviando. Entonces, esa es la mayor ventaja. Desventajas sí tiene, pero no son tan grandes como para no poder usarlo. En esta presenta deficiencias y limitaciones, ¿cierto? Mezcla el planear con el programar. ¿Qué es planear? Pues es estudiar diferentes alternativas. Yo puedo decir todas mis alternativas para el día de hoy. Levantarme, ducharme, desayunar, salir a trabajar. Ese es un plan. Pero, ¿qué es programar? Decir, levantarme a las 6 de la mañana. Yo ya le estoy dando un tiempo. ¿Sí? Ahí yo ya estoy programando. Pero ese es el problema, o el problema que tenemos con Gantt.
que decimos, me levanto 6 de la mañana. Yo ya estoy mezclando el planear con el programar. Dice, el proyecto solo puede ser descompuesto en actividades de gran volumen. No señala las interrelaciones de dependencia. No muestra diferentes alternativas de ejecución. Que digas, puedo hacer una variación, ¿no?, en mi programa para poder terminar antes. O sea, no te dice un punto donde tú puedas trabajar y hacerlo más corto, no. No define cuál es una actividad crítica y eso, pues sí, es importante. Es posible asegurar fecha de determinación de cada actividad, pero con incertidumbre. O sea, no con certeza de decir voy a terminar mi obra en 3 meses exactamente, ¿no? Entonces pudiera tener una variabilidad. Ahí hay incertidumbre en el tiempo de término. Para la elaboración del diagrama de barras se acostumbra la siguiente metodología. Este ya es para su elaboración. ¿Cuáles son los pasos para elaborar este diagrama? Para la elaboración del diagrama de barras se acostumbra a la siguiente metodología. Determinar cuáles son las actividades principales de la obra o proyecto. Este es en base al proceso constructivo. Ese ya lo vimos la clase anterior, es la estructura de desglose del proyecto, lo que es el catálogo de conceptos. Estimar la duración de cada actividad, representar cada actividad mediante una barra horizontal, ¿sí?, cuya longitud a escala representa la duración de la actividad analizada. Este es un ejemplo del diagrama de Gantt, donde está la actividad, su tiempo y se grafica por medio de una barra. Bien. Voy a compartir el ejercicio que vamos a realizar del diagrama de Gantt para que empecemos con su elaboración. Ya lo estoy guardando. Bueno, lo estoy abriendo y guardando. Aquí está, es un programa de obra por el método de Gantt. Esto es lo que debemos de tener para poder elaborar un programa. Sí, para poder elaborar el programa de Gantt o de cualquier otro, debo de tener el catálogo elaborado ya con sus precios e importes. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a hacer el ejemplo de uno de casa habitación y solamente vamos a trabajar las 2 primeras partidas o subpartidas. Sí, ya que si hacemos el de una casa completa es bastante amplio. Pero al analizar estos 2, con esto es suficiente como para que puedan programar cualquier otra. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a realizar en esta clase. Hasta aquí, esto es lo que nos proporcionan en un catálogo de conceptos. Su clave, su descripción, su unidad, su cantidad, su precio unitario y su importe. Si esto es lo que nos proporcionan en un presupuesto. Pero dentro de un presupuesto, pues hay más datos. ¿Como qué tipo de datos? Primero, uno de los datos es el rendimiento.
Internamente en los precios unitarios ustedes pueden encontrar estos rendimientos. Estos rendimientos ustedes los pueden encontrar dentro del análisis de sus precios unitarios. Entonces también es un dato que ya ustedes deben de tener. Ahora sí, ¿cómo voy a calcular la duración de un trabajo? De la casa, pues la casa, ¿cómo vamos a obtener la duración? Nosotros vamos a establecer o proponer una fecha de inicio. ¿Sí? ¿Qué fecha podemos proponer? Estamos en abril, a finales de abril. Podemos proponer mayo, junio, julio, pues tampoco fechas muy lejanas. Sí, en las dependencias, una vez terminando un presupuesto, y ellos saben que hay por ejercicios los presupuestos. Por ejemplo, de enero a junio y de julio a diciembre. Entonces, ahorita entraría hasta julio, ¿no? Sí, hasta el segundo presupuesto del año. En nuestro caso podemos proponer o mayo o junio, en lo que ustedes quieran. Sí, entonces, ese sí podemos establecer una fecha de inicio. En base también al recurso, si ya les autorizaron el recurso, pues se propone la fecha para bueno, de acuerdo a cuando se esté ya teniendo todos el recurso, todo el presupuesto, ya teniendo todo, pues lo más cercano que pudiera ser. ¿Cómo calculamos entonces la duración? Ya vimos que la fecha de inicio nosotros la podemos establecer. La duración la calculamos cantidad entre rendimiento. Sí, ese ya lo pusimos aquí. La duración es igual a cantidad entre rendimiento. Ese íbamos a tener. Así voy a calcular la duración y es lo primero que voy a calcular. La duración. Después voy a tener número de grupos de trabajo. ¿Para qué? Voy a tener número de grupos de trabajo o cuadrillas de trabajo. Con una cuadrilla de trabajo, yo tengo un rendimiento normal. En este caso, mi rendimiento es de 80 metros cuadrados por jornada. Aquí me está diciendo que es de 80 metros cuadrados en una jornada. ¿Sí? La duración, haciendo una división, donde decíamos que es cantidad entre rendimiento, obtenemos la duración. Si nosotros con un grupo de trabajo elaboramos 0.81 de día, con dos grupos de trabajo, yo voy a tener una duración de 0.45, algo así, y fracción. ¿Están de acuerdo? Con dos cuadrillas voy a hacer el doble, entonces va a disminuir mi tiempo. Ah, pero si yo tuviera 3 cuadrillas, pues tendré yo una duración todavía menor. Entonces, para eso es el colocar aquí las cuadrillas de trabajo que tú vas a meter para disminuir esos tiempos. Y hay va a ser nuestra duración preliminar. Ya vimos cómo, si establecemos que con un grupo de trabajo tendríamos la misma duración preliminar. Pero si metemos 2 grupos de trabajo, se nos va a ir a la mitad de tiempo. Si metemos 3 grupos de trabajo, pues a 1/3 del tiempo. ¿Sí? Entonces, así vamos a determinar la duración preliminar. La duración final, esa la vamos a determinar ya cuando estemos graficando. Entonces, primero vamos a calcular la duración de todos los conceptos y para eso voy a arrastrar exclusivamente la fórmula. Las cuadrillas de trabajo yo voy a proponer solo una para todos los trabajos. Ustedes van a elaborar este mismo trabajo, pero con diferente criterio. ¿Sí? Ustedes van a proponer algo más. Yo propuse aquí, por ejemplo, un día y tengo de duración 12.25 de día. Ustedes pueden proponer 2 o 3 y reducir este tiempo.
¿sí? Entonces, esa es la finalidad, que ustedes puedan hacer algo diferente a lo que estoy proponiendo yo en este ejercicio. Duración preliminar, como es un solo grupo de trabajo para todas las actividades, sería la misma duración. Pero hay algo que les tengo que comentar aquí. La duración en Gantt no solemos ponerla como 0.81 de día. Aquí lo que se suele hacer es redondear al inmediato superior. Así sea 0.001. Ya se redondea a un día completo. Entonces sería un día completo, porque son 0.81. Aquí 0.43 de día, un día completo. 0.81, un día. ¿Aquí cuántos días serían? 13 días. Siguiente, 3. 3 días, 5 días, 5 días y 3 días. Si lo tenemos que redondear a los días completos. Así en Gantt se hace, no es, precisamente por eso no es tan cierto, porque redondeamos sus días, bueno, una fracción de día. La tenemos que redondear a un día completo. Entonces, ahí también varía por eso el término de la obra. O puede tener incertidumbre. Hasta aquí, ya vamos, con esto ya podemos empezar a graficar. Este es el monto, lo que está aquí como dato, es el monto total de la obra, o sea, o de estos trabajos en específico. ¿Qué mes vamos a proponer? ¿Qué mes proponemos? Abril ya no, porque ya estamos en término. Puede ser mayo, junio, julio. Mayo. A ver. ¿Qué mes? No escuché. En el otro grupo